Hola, ¿qué tal? Hoy otra herramienta para el taller de electrónica, un portátil y una función específica, servir como reproductor de cassettes para nuestros queridos viejos cacharros. Y es que las cintas tendrán su encanto, pero reconozcámoslo, no es el formato más cómodo para almacenar. Y yo quiero digitalizar muchas de estas cintas que tengo para poderlas cargar directamente desde mi portátil, como también, desde el equipo correspondiente, poder salvar directamente al portátil y así tener digitalizado el programa en BASIC que esté haciendo. Y de esto es de lo que va el vídeo de hoy. Bienvenidos a mi canal, esto es Teclas y Voltios. Lo primero, el portátil. Vaya pedazo de máquina que tengo aquí. Ya estaba desfasado cuando lo compré hace más de 10 años. Como CPU lleva un Celeron N2840, que si lo buscáis en la página de CPU Benchmark os va a dar la risa con el performance reportado. Eso sí, tiene un TDP de 7 vatios. Si no fuera por la pantalla, la batería sería eterna. Esta CPU debe de ser poco más potente que un Raspberry Pi 3. Y como dije, la pantalla es un pedazo de pantalla de 15 pulgadas. Ese fue el motivo por que lo compré en su momento. Había tenido antes uno chiquitito y me sacan de quicio los teclados y pantallas tan pequeñas. Quería algo cómodo. En fin, vamos a tratar de sacarle el máximo partido a este portátil como equipo del taller de electrónica. Tratar de instalar en este equipo uno de los últimos Fedora Linux es un ejercicio de masoquismo dolorosamente lento. Además que Fedora ya hace años que es algo serio para trabajo, no para trastear y experimentar. Así que pasamos a Slackware. Sí, los viejos del lugar todavía recuerdan aquellas montañas de disquetes para instalar los Slackware Linux, que por cierto, todavía usa Lilo en vez de Group. Y desde Slackware voy a recuperar otro de mis extraños proyectos. Usar Linux from Scratch para crear mi propia instalación desde cero, o sea, mi propio Linux, donde todo lo he compilado y preparado yo mismo, siguiendo las guías del proyecto LFS y BLFS, cosa que recomiendo hacer a aquellos a los que les gusta trastear y aprender una nueva forma de entender una distribución de Linux. ¿Es acaso más rápido y mejor un Linux hecho a mano? Pues no. Cualquier ganancia de performance, si comparamos peras con peras y manzanas con manzanas, es marginal. La diferencia está en las cosas que vas a meter o dejar fuera. Por ejemplo, no es lo mismo correr un gestor de ventanas como Fluxbox que tener funcionando un entorno de escritorio tan complejo y grande como Genome, como no será lo mismo la funcionalidad. La ganancia en performance no es tanto en compilártelo tú mismo, sino en suprimir funcionalidades de las que sabes que puedes prescindir. Realmente la gran ventaja de compilarte un Linux tú es el aprendizaje. Se aprende mucho realmente, pero también he de avisar que se tardan muchos días en tener un entorno realmente útil y práctico. Esto no es para gente impaciente. Realmente hay que ser muy meticuloso e inasequible al desaliento. Así que advertidos estáis, pero aún así yo os animaría. Y lo siguiente es ver este dispositivo USB que me compré hace unos días. Una tarjeta de sonido USB. Tienes USB en un lado y entrada de micrófono y salida de audio por el otro lado. Incluso un portátil como este no es lo suficientemente viejo para tener una toma de micrófono. Tiene una salida de audio para cascos y ya está. No sé por qué, desde hace años los portátiles cada vez tienen menos entradas y salidas. Es la primera vez que me compro un cacharro como estos, así que perdonadme si me encuentro un poco perdido en el asunto. La marca es Sound Blaster. Reconozco que la compré. Escogí este modelo precisamente por la marca, Sound Blaster. Aquellos con cierta edad recordarán de cuando los PCs no tenían placa de sonido integrada y había que comprarse tarjetas de sonido aparte. La Sound Blaster 16, la 16 Pro. Nostalgia. Ahora voy a escoger un ordenador, el Dragon 32, el mismo que reparé en el primer vídeo de este canal.
Creo que tengo el cable correcto para conectar la toma de cassette. En el primer vídeo que hice no tenía un cable de vídeo compuesto para el Dragon 32. La salida de televisión era horrible y ahora tengo ese cable de vídeo compuesto. También tengo un cartucho de diagnóstico que voy a probar para asegurarme de que no hay sorpresas ocultas. La verdad es que la salida de vídeo no es magnífica. Hay pequeñas vibraciones en la imagen que sospecho indican algún problema. Me llama la atención que usando el cartucho de ROM de diagnóstico la imagen es un poco más estable y más verde que con el BASIC al arrancar. Pero lo dejo ahí. Hoy no estamos a eso, pero tomo nota para más adelante. Algunas cosas más acerca del Dragon. Parece que uno de los emuladores más mencionados es el X-Roar o X-Rugido. Me puede servir para ir probando cosas, como por ejemplo las mismas cintas digitalizadas. Pienso compilarlo e instalarlo en este portátil y espero que funcione. Luego las cintas. Lo más simple es tener la cinta en formato WAV, ficheros de audio digitalizados sin ningún tipo de compresión, pero si vamos a sitios como World of Dragon vamos a encontrar muchos ficheros .cas que no son reproducibles directamente por audio, pero que podríamos verificar primero con el emulador y luego los podemos convertir a .wav. Creo que hay herramientas para ello y si no me convencen escribiré yo una, pero por ahora busquemos algún fichero .wav. Y aquí os quiero enseñar cómo está montado el cable de cassette. El cable es un DIN A5 creo. Esta es la entrada, es un poco dificilillo conectarlo a veces, pero bueno, lo conecto por el lado del Dragon. Y ahora os voy a enseñar por el otro lado cómo está conectada la tarjeta Sound Blaster que compré. Bueno, y hemos llegado ya al momento en el que vamos a intentar cargar un programa. Vamos a usar el comando cload en el Dragon. Y ahora el Dragon está esperando a escuchar el programa. El programa lo emitimos desde el Linux con el comando applay del ALSA. Por ejemplo, vamos a ejecutar el programa Mandragore y lo emitimos. Lo carga y atención, FM error. Bien, esto me ha hecho perder unos minutitos y me gustaría comentarlo. Es que en Dragon hay dos comandos. Cload, que es el que usábamos antes. Me estoy liando aquí con el teclado, perdón. Cload es el que usábamos antes y es para cargar programas de BASIC. Cload M es más para binarios. Y aunque el error FM error haga pensar algún tema de problema de audio, de señal, no van por ahí los tiros, es mucho más simple. Es que está emitiendo al mismo tiempo. Perdón, vamos a volver a intentar. Cload M, le damos a Enter. Ponemos el programa, reconoce el programa Mandrágora y ahora va a cargar. Y ahora, para los que no vivieron este mundo en persona en los años 80, esto va a llevar un tiempo cargar porque las cintas tienen que sonar una cinta entera, que pueden ser varios minutos, 3, 4 minutos. La verdad es que no sé cuánto es este juego. Voy a hacer otra prueba. Voy a cargar otro juego que sea más rápido en cargar. Se ve que es el Cruising. Lo carga. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos el jueguecito. Ahora toca escribir a cinta. Para ello hacemos un programa en BASIC pequeñito, muy sencillito, 2 líneas son más que suficientes. Y entonces mandamos ejecutar el comando arecord en Linux para que quede escuchando.
antes de que nosotros mandemos ejecutar desde el Dragón el comando csave, al cual le vamos a poner el nombre del fichero basic TI de teclas y voltios.bas. Una vez hecho esto, empieza a grabar en el fichero WAV en el portátil. No le demos demasiado rápido a control C, dejémosle acabar unos 2 segundos después de que nos dé el OK. Ahora vamos a hacer la prueba, es decir, una vez que ya tenemos en el portátil ese fichero WAV, lo vamos a mandar ejecutar desde el portátil y veamos si carga en el Dragón. El color se me ha ido, debo tener también algún problema de colores, que cuando hago muchos resets de vez en cuando pierdo el color. Bueno, ahí está el programa en Basic, hagamos un listado y ya lo tenemos. Funciona. Ahora he cogido este fichero WAV que hemos generado y lo he abierto con el Audacity porque quiero ver la forma de onda. Quiero ver cómo los unos y ceros están guardados en forma de audio. Dragon utiliza un sistema de codificación llamado FSK, que se basa en cambios de frecuencia para representar los unos y los ceros. Una frecuencia más alta representará un 1 y una frecuencia más baja representará un 0. Por ejemplo, si veis esta forma, veis estas ondas, es una onda a una longitud más larga, por tanto será una frecuencia más pequeña. Creo que esto representa un 0. Ahora mismo no me acuerdo exactamente si la frecuencia más alta en Dragon representaba el 1 o representaba el 0. Pero bueno, eso lo podéis encontrar si lo buscáis en las descripciones técnicas. El caso es que esta onda es una frecuencia más pequeña, digamos que eso representa un 0. Fijáis que esta, al ser una onda, la longitud más corta, representa una frecuencia más alta, será un 1. Por lo tanto, esto sería un 0, esto sería otro 0 y aquí habría un 1. Esto es el Dragón. Porque aquí tengo otro. Este es de un punto WAV, de un Spectrum. El Spectrum codifica las señales en base a pulsos, no cambios de frecuencia, sino que emite estos pulsos. La duración del pulso es lo que va a determinar si es un 0 o 1. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que el pulso más corto era un 0 y el pulso más largo era el 1. O a lo mejor era al revés, no me acuerdo. Lo que importa aquí, lo que quiero es ilustrar cómo los distintos equipos pueden tener distintas formas de codificar la información. Y por fin tengo la infraestructura para poder cargar y salvar programas usando mi portátil en vez de un cassette. Lo que tendré que hacer ahora es conseguir los correspondientes cables para cada equipo, que cada uno va a ser de su padre y de su madre. Esta aventurilla me trae nuevas ideas. Podría hacer algo parecido para las unidades de disco. En el caso del Dragón, las unidades de disco son espectacularmente caras. Llevo tiempo tratando de conseguir una, pero es que los precios en eBay son demasiado para mí. ¿Y los cartuchos de ROM? Me estoy preguntando si podría comprar uno de esos grabadores PROM y con un poquito de soldador y estaño crearme mis propios cartuchos. Ideas que no me faltan, como ya veis. Muchas gracias por haber venido y hasta la siguiente.